Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de viernes, viernes 17 de julio del año 2020, donde el Señor hasta aquí nos ha bendecido. Y en este día, en esta mañana, vamos a tener el repaso de la lección del día viernes, que son nada más 5 preguntas. Pero antes de comenzar nuestro repaso, pues quisiera ir a Dios en oración para que Él nos dé su guía. Y oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, le damos gracias por este día en el cual ya empieza, Señor, y a la vez termina la semana. Empieza el día de preparación donde sus hijos con gozo, alegría, Padre, anhelan este descanso que usted nos otorga. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, los que están oyendo, los que están viendo, los que están conectados, Señor, para este repaso y ver, Señor, de los errores de nuestros hermanos del antepasado para que nosotros corrijamos los nuestros y así mismo, Señor, seguir por la senda que nos conduce a usted para purificar a su pueblo, para, Señor, esperarlo en gloria y majestad y haber reconocido, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas. Gracias, Señor, por todo. Se lo pedimos y rogamos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora tenemos esta primera pregunta, que es de las preguntas del repaso personal, y dice así: ¿por qué Dios prohíbe expresamente casarse con un incrédulo? Vamos a ver por qué Dios prohíbe esto, qué consecuencias trae que una persona pues se case con un incrédulo, con alguien que no crea en Dios. Hermanos, el Señor que lo sabe todo, sabe lo que esto conlleva, lo que esto nos puede ocasionar en nuestras vidas, en nuestras familias. A veces es mucha desgracia, mucho dolor y sufrimiento. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, 14 y 15. 2 de Corintios 6, 14 y 15, y este ya es un versículo muy conocido por nosotros y también ya lo hemos leído. Y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, aquí vemos un sinónimo y todo lo contrario, un antónimo, ¿verdad? No puede haber unión entre la luz y la oscuridad, no puede haber verdad y junta unión con la mentira. Y es por eso que el Señor desaprueba estas uniones. Y hermanos, a mí me llamaba mucho la atención esta palabra dice del yugo, no os unáis en yugo desigual, porque las personas que conocen de campo y saben que para un arado pues se necesita ese yugo. El yugo es la parte que une a ese animal para labrar la tierra. Entonces, aquí vemos que los dos tienen que ir por el mismo camino, tienen que ir paso a paso para poder hacer su trabajo correctamente. Y es por eso que el Señor desaprueba que las personas nos unamos en yugo desigual, porque ¿qué provecho hay cuando una persona que es creyente de Dios y quiere hacer su voluntad y la otra no? Una va a ir queriendo seguir el camino correcto de la verdad y sin embargo la otra va a querer ir por el otro lado contrario, y esto trae mucha aflicción al corazón, a la persona. Por eso es que Dios
no está de acuerdo en esta unión porque esto nos traería el fracaso y también nos haría perder la vida eterna. Y quisiera entonces leer la nota que está aquí en el estudio y dice así: unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. Entonces, estamos en el terreno de Satanás, estamos desobedeciendo su palabra, estamos obedeciendo la palabra del Señor y poniéndonos en el terreno de Satanás. Y es un agravio al Espíritu de Dios. Y perdemos el derecho a su protección. El Señor no nos va a proteger porque estamos siendo rebeldes a su palabra. Dice: ¿puede usted incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Es una pregunta, hermanos. Si hacemos esto, estamos en un terreno desventajoso. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros estamos peleando la buena batalla mientras estamos en el terreno del enemigo? Es algo, las personas que están en proceso de matrimonio, que deberían de pedir el dominio propio, el Espíritu Santo, para poder dominar la mente y el cuerpo y poder así obedecer la palabra del Señor. Sigue diciendo: el hombre que cede al impulso y a sus propias pasiones no consagradas y elige a una persona incrédula como esposa, cediendo a las demandas de Dios, prometiendo renunciar al sábado si ella se casa con él, da un paso que traerá infelicidad a su familia. Vende su primogenitura por un plato de lentejas. Aquí vemos que, pues lo que les estaba diciendo, de que si nos unamos en ese yugo desigual, uno querrá ir en pos de Dios y el otro querrá ir para el camino ancho de perdición. Y pues eso, la verdad que, como dice aquí, estaremos por un plato de lentejas. Hemos vendido la primogenitura, pero también hemos perdido las bendiciones espirituales eternas. Y hermanos, la verdad que sería muy triste, muy lamentable que nos pasara eso. Bueno, y seguimos con la siguiente pregunta. Dice: ¿en qué sentido Rebeca reveló una fuerte espiritualidad, pero una débil fe? ¿Y en qué aspectos de mi vida podría estar en peligro de hacer lo mismo? Vamos a ver cómo Rebeca al principio fue fuerte espiritualmente, pero a la hora de la prueba, hermanos, ahí ella demostró debilidad en la fe. Y eso vamos a aprender cómo nosotros tal vez hemos repetido este mismo error y cómo también hemos pagado las consecuencias de nuestra debilidad en la fe. Vamos a ir a Génesis 25:22 y aquí nos da una respuesta más amplia y concreta. Dice: y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Aquí vemos que Rebeca ahí reveló una fuerte espiritualidad. ¿Por qué? ¿A quién fue a quien ella consultó? Dice que fue y preguntó, consultó a Jehová. Y eso es lo que demuestra aquí la obediencia y la dependencia de cada uno de nosotros, que en todo momento debemos de consultar a Jehová. Aquí ella lo consultó porque ella estaba con ese dolor de sentir a sus hijos que estaban combatiendo dentro de ella. Había un conflicto y pues eso era triste para ella como madre, sentir eso ya desde el vientre de
de ella sentir que sus hijos estaban peleando, y qué sería eso si ellos seguirían así. Entonces por eso es que ella fue y consultó a Jehová, y el Señor le reveló lo que habría de suceder a sus hijos, lo que pasaría con ella. Y pues vemos que cómo ella demostró no tener fe suficiente, porque no tuvo paciencia. Ella quiso ayudar a Jehová, quiso adelantar los hechos, esperando el tiempo oportuno del Señor, esperando la manera, la forma de cómo el Señor iba a resolver este conflicto. Y pues a veces nosotros pecamos, y eso nos llama a nosotros aquí la atención, la lección de que tenemos que ser pacientes. La paciencia, porque esa es una de las cualidades de los hijos de Dios, y más en estos últimos días. Leemos lo que es la nota en Lucas 21:19, lo que nos llama. Qué tan importante es de que nosotros esperemos confiadamente en Dios. Dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es algo, hermanos, sumamente importante, porque dice que con la paciencia ganaremos vuestras almas. La salvación de nuestras almas serán ganadas por nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar la respuesta del Señor en todo momento. No importa qué tan difícil sean las circunstancias o qué tan desfavorables se vean, tenemos que confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra, y esperar pacientemente, y el Señor mostrará su misericordia y mostrará su favor. También aquí nos dice: la paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que tenemos que aprender. Son lecciones que a través de la vida de este mundo, porque este mundo es la plataforma, es el lugar donde nosotros debemos de desarrollar la paciencia, la fe y el amor. 3 virtudes importantes. Como ya lo mencioné anteriormente, los hijos de Dios debemos de ejercitar, debemos de tener la paciencia para esperar la respuesta del Señor, la fe en Dios, que nunca desmaye, que nunca dudemos de que Dios es poderoso y los caminos del Señor son misteriosos, nosotros no los podemos comprender. Y el amor por el deber, el amor hacia Dios y el amor hacia las almas, tenemos que trabajar por ellas. Ese debería ser nuestro deber. Debemos de tener paciencia, fe y amor para con ellos. Entonces, de esa manera podremos nosotros ganar victorias y ayudar también a que esas almas sean salvas. También leo en Salmos 41 lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y pues aquí otra vez nuevamente el salmista está hablando de la paciencia, Nosotros por naturaleza somos muy impacientes, queremos todo rápido, lo queremos ya y lo queremos a nuestra manera. Pensamos que de esa manera vamos a hacer las cosas bien, pero sin embargo tenemos que esperar a como Dios nos ha dicho que hagamos. Así es que, hermanos, pues aprendamos y que nosotros ejerzamos esa paciencia que el Señor requiere de nosotros. Vamos a leer también aquí la nota que nos dice por qué Rebeca reveló que tenía espiritualidad, y era fuerte su espiritualidad, pero sin embargo, a la hora de la prueba, su fe fracasó y no confió mucho en el Señor. Y
confió más en ella y en lo que ella había planeado para adelantar esa bendición de la progenitura. Dice, en lugar de confiar en Dios, el que dispone los acontecimientos, refiriéndose a Rebeca, manifestó su falta de fe, persuadiendo a Jacob para que engañara a su padre. El proceder de Jacob en esto no fue aprobado por Dios. Rebeca y Jacob deberían haber esperado que Dios cumpliera sus propios propósitos a su manera y a su tiempo, en lugar de intentar que los acontecimientos predichos se produjeran con la ayuda del engaño. Y aquí vemos esta madre con esa fe débil, cómo no solamente ella se afectó a ella misma, sino que persuadiendo, dice, a su hijo. Eso es lo más triste y lo lamentable, que a veces nuestra desesperanza trae también estragos y daños a nuestra familia, a nuestros hijos, porque ellos aprenden de nosotros y ellos, por obedecer la palabra del Señor, por obedecernos, querer obedecer la palabra del Señor, donde dice honra a tu padre y a tu madre, nos deben obediencia, y de esa manera Jacob se dejó persuadir por su querida madre, aunque dentro de él sabía que esa voz que ella quería que él escuchara, que no es que escuchara a nadie más que la voz de ella, pues esto, él sabía que de esa manera de engaño, de usurpador, no era la correcta, pero sin embargo, dice que Jacob acalló su conciencia e hizo caso. Y vemos también cómo Rebeca, al decir estas palabras, que no escuchara más que su voz de ella, significaba que se estaba poniendo primero ella antes que escuchar la voz de Dios. Aquí Rebeca demostró su fe, que era débil, porque también no consultó al Señor, no esperó en Él, no le preguntó, Señor, ya está pasando el tiempo y todavía no ha habido bendición para mi hijo, y no esperó lo que el Señor ya había dicho, y el Señor cuando habla, dice su palabra, Él es fiel y cumple. Así es que tristemente pues pasó esta desgracia y pues vamos a decir, sufrimiento en la familia. También sigue diciendo en la nota, si Esaú hubiera recibido la bendición de su padre, que era otorgada al primogénito, su prosperidad podría haber venido tan solo de Dios, y le habría bendecido con prosperidad, o le habría acarreado adversidades, de acuerdo con su línea de acción. Si amara y reverenciara a Dios como el justo Abel, sería aceptado y bendecido por Dios. Si como el impío Caín no tuviera respeto por Dios ni por sus mandamientos, sino que siguiera su propio camino corrompido, no recibiría una bendición de Dios, sino que sería rechazado por Dios, como lo fue Caín. Si el proceder de Jacob fuera justo, si amara y temiera a Dios, sería bendecido por Dios, y la mano próspera de Dios estaría con él, aunque no obtuviera las bendiciones y privilegios que generalmente se conceden al primogénito. Vemos que la misericordia de Dios es grande y es para siempre, y el Señor no iba a dejar desamparado ni a uno ni a otro, simplemente que ellos deberían de confiar, ellos deberían de pasar la prueba de fe, así como Abraham esperó pacientemente el Señor y pues tuvo fe hasta dar a su hijo en sacrificio al Señor. Entonces vemos que la elección de cada uno pues fue la que marcó su destino.
Leemos también, bueno, eso ya lo leímos, vamos a leer Salmos 41, dice, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Clamamos al Señor, el Señor inclina su oído y tenemos que esperar el tiempo del Señor donde Él nos va a contestar a su tiempo, a su momento y en su lugar. Así es que, hermanos, es una lección para nosotros hoy esperar confiadamente en el Señor, y de esa manera estaremos mostrando nuestra fe, pero que sea una fe fuerte, una fe viva, que pase lo que pase, a pesar de las circunstancias, de las vicisitudes, nosotros caminemos confiadamente esperando en el Señor. La siguiente pregunta dice, ¿qué primer paso de Jacob lo llevó a una trampa inevitable? ¿Cuál fue el primer paso que dio Jacob y que cayó en una trampa inevitable, pero también una trampa de Satanás? Pues vemos que al principio él tuvo obsesión por ganar las bendiciones de la primogenitura, pero fue tal vez una obsesión mal dirigida, porque todos queremos la salvación, queremos las bendiciones, pero no a costa del engaño, no a costa del sufrimiento de nuestros familiares, y no a costa de la destrucción aún de nuestros principios, no a costa de infringir la ley de Dios. Y es por eso que esta familia sufrió tanto, porque toda la ley de Dios fue transgredida. Todos los mandamientos, si usted se pone a analizar cada uno de ellos, se tomó el nombre del Señor en vano, se también deshonró, ¿verdad? No se honró a la madre, hubo codicia, y pues vemos que cuando Esaú se casó con otras mujeres, pues ahí hubo también adulterio, y etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, el transgredir, dice la palabra de Dios, que el transgredir algún punto de la ley de Dios es como si hubiéramos transgredido toda la ley, contimás cuando se ha transgredido punto por punto y cada uno de sus mandamientos. Aquí vemos entonces que el primer paso fue la obsesión. Vemos también la codicia de querer tener, aunque sea a la fuerza y con engaño, la primogenitura. Vemos otro que ya lo había mencionado, y es oír la voz de su mamá, sin también Jacob ser fuerte, ser valiente y esperar. Tal vez él hubiera podido ahorrar muchas lágrimas, mucho dolor a su madre, si él hubiera recordado que primero debían de obedecer a Dios, de esperar en Él, si él se hubiera mantenido fuerte, aún aunque fuera su propia mamá, aunque para él muy querida, y aunque, vamos a decir, el fin de lo que querían era algo bueno, pero no en la manera en la que ellos estaban haciéndolo. Vamos a leer Génesis 27:8, lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a esto. Génesis 27:8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí vemos cómo con esa autoridad, Rebeca influye y persuade en Jacob que solamente escuchara la voz de ella y que la obedeciera. Ese fue otro paso que llevó a entrampar a Jacob. Y vemos también en Lucas 21:19. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice Lucas 21:19. En vuestra paciencia poseed vuestras almas.
Es el versículo que está al principio de nuestra lección. En vuestra paciencia poseed vuestras almas. Y pues en esta versión se entiende un poquito más, donde dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ese es otro, porque cuando se incurre de un pecado o de una mentira, siempre se va a otra y se va haciendo, vamos a decir, la madaja de hilo se va enredando y se va haciendo grande hasta que al final usted ya no puede inventar más mentiras, porque de tanta mentira que dijo al principio, a veces ya ni se acuerda y usted cae en su propia trampa, cae en su propia mentira. Y vemos que el engaño de Jacob llegó a tal grado de engañar a sus padres, donde deberían de ser, él debería ser honesto, en primer lugar, con Dios y con ellos, y sin embargo, pues llegó a engañar a su hermano, a engañar a su padre, y pues hasta él mismo se engañó. Así es que sabemos que Satanás es el padre de las mentiras, del engaño, y pues cuando nosotros hacemos esto, caemos en esa trampa y nos convertimos en hijos de Satanás por las mentiras que hacemos. Así es que, hermanos, por muy difícil que sea a veces decir la verdad, pero los hijos de Dios en estos últimos días debemos de ser veraces, que nuestras palabras o nuestros dichos es sí o no, y no incurrir en mentiras, porque dice que los que venzan al mundo, la carne y al diablo, serán favorecedores, hijos de ser llamados hijos de Dios. Dice, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Y cada uno de estos conceptos, hermanos, lleva un estudio profundo. Los que venzan al mundo, ¿qué es lo que significa el mundo en sí? El mundo, que es la esfera, pero con todo lo que conlleva adentro, que es la mentira, las potencias militares, las potencias satánicas, los deseos de la carne. Todo eso, hermano, tenemos nosotros que vencer, las atracciones de lo que nuestros ojos contemplan, lo que nuestros oídos escuchan. Tenemos que ser espirituales y no sensoriales. También nuestros pensamientos deben de ser purificados. Pues la carne, ya sabemos lo que a nosotros, o la debilidad, ¿verdad? A veces que tenemos cada uno, nosotros mismos nos conocemos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae. Y pues aquí también se menciona vencer al diablo. No es algo fácil, pero hermanos, necesitamos con la ayuda de Dios ganar y vencer, salir vencedores, y solamente lo podemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque de esa manera seremos favorecidos y recibiremos el sello del Dios vivo. Y este es el pueblo que el Señor quiere, un pueblo santo, como lo dice en primera de Pedro 2:19, dice los 2:9, que dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. De esa magnitud, de esa manera, debe de ser los hijos de Dios. Y esos son el pueblo que tendrá el sello del Dios vivo. Bueno, pues ahora vamos a leer la pregunta número 4, y dice así: ¿por qué el dicho, el fin justifica los medios, está mal a los ojos de Dios? ¿Por qué ese dicho no debe de aplicar a nosotros los hijos de Dios? Porque para alcanzar un fin, pues muchos
se valen de diferentes medios, ¿verdad? Y pues a veces esos medios son deshonrosos, son con engaños, son con trampas, y pues también hay dolo, siempre quieren tener ganancia. Vamos a ver lo que nos dice Salmos 101:7, la palabra de Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y aquí vemos claramente que la persona que hace fraude no habitará dentro de la casa del Señor. Y no dice también, no se afirmará delante de mis ojos. No podemos estar frente a la presencia del Señor, no podemos afirmarnos ahí delante de su presencia cuando hemos hecho fraude. Y el fraude generalmente, o como lo es, siempre implica engaño. Siempre hay mentira en cualquier transacción que se haga. Y también la pluma inspirada nos dice acerca de Rebeca. Dice que Rebeca adivinó su propósito, el propósito de Isaac, ¿verdad? Y no es de que Rebeca haya adivinado, sino que ella escuchó cuando Isaac estaba hablando con Esaú. Y ella dio por sentado, ella supo que Isaac quería hacer una ceremonia secreta, que no se diera cuenta, porque que no se diera cuenta pues nadie, ni aún Rebeca ni Jacob, porque sabía que Rebeca le estaba insistiendo lo que Dios había dicho y que hiciera la voluntad de él. Dice, bueno, Rebeca adivinó su propósito, el de Isaac. Estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar con Isaac, por lo que decidió recurrir a un ardid. Y aquí vemos cómo Rebeca ya había hablado con Isaac, ya le había dicho cuál era la voluntad de Dios, pero sin embargo, por amor a su hijo y a lo que él pensaba que estaba bien, pues Isaac obró de esa manera, tan contraria también a la voluntad de Dios y a lo que Dios había dicho. Y pues ahora por eso, porque él no la escuchaba, ella decidió recurrir a ese engaño. Dice que apenas Esaú se puso en camino para cumplir su encargo, empezó Rebeca a realizar su intención. Refirió a Jacob lo que había sucedido y le apremió con la necesidad de obrar enseguida para impedir que la bendición se diera definitiva e irrevocablemente a Esaú. Le aseguró que si obedecía sus instrucciones obtendría la bendición como Dios lo había prometido. Y aquí vemos que, vamos a decir, la persuasión, vamos a decir que también lo apremiaba, ¿verdad? Tal vez lo buchaba o ¿cómo sería la palabra? Lo orillaba a que Jacob la obedeciera. Le contó todo lo que ella había escuchado y pues por cuestión del tiempo apresuró a Jacob para que él de esa manera con el engaño pues se asegurara la bendición, porque esa bendición iba a ser irrevocable, ya no podría revocarse y pues no se podría quitar. Por eso es que era la urgencia de Rebeca de que Jacob le hiciera caso. Vemos la actitud, vamos a ver también la actitud de Jacob. Dice que Jacob no consintió enseguida
en apoyar el plan que ella propuso. La idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción. Le parecía que tal pecado le traería una maldición, más bien que bendición. ¿Por qué? Porque vemos que aquí se está transgrediendo la ley de Dios, donde decía o donde dice honra a tu padre y a tu madre. Y la honra a nuestros padres, pues también es la obediencia a ellos, el respeto. Entonces, él sabía, sentía en su corazón que estaba deshonrando a su padre y le dolía recurrir a este engaño. Y pues aunque no dice que no consintió enseguida, ¿verdad? Pero sin embargo vemos cómo la presión de Rebeca pues hizo por callar. Al final terminó callando la conciencia de Jacob y también se unió a este trágico y amargo plan, que así fueron sus resultados para todos ellos. El sufrimiento y el dolor de la destrucción de la familia, todo por la impaciencia, por no esperar el tiempo del Señor. Y pues eso nos trae una lección para nosotros cuando actuamos impacientes, cuando queremos las cosas pues cuando ya las queremos en nuestro momento y a nuestra manera. Así es que es una gran lección, hermanos, para que nosotros aprendamos es una virtud, la paciencia, porque como nos dice aquí en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Vamos a leerlo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que aquí están, hermanos, y ahí estarán en la presencia del Señor esos santos pacientes, esos santos que guardaron la ley del Señor, la guardaron en toda su plenitud, en toda la esencia de la palabra. Así es que Dios nos ayude a ser de ese pueblo remanente, de ese pueblo, como dice en segunda de Pedro 2:19 o 2:9 dice que vosotros sois linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio, santificado, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. De esa magnitud, hermanos, es el pueblo del Señor, y de esa magnitud debemos nosotros también pues ser de ese pueblo santo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Señor nos adquirió. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las virtudes de nuestro Señor es la paciencia, es la lealtad, es la honradez. Todas esas cualidades deben de formar también nuestro carácter. Bueno, y leemos ahora la pregunta número 5. Dice, ¿por qué el apetito es un factor decisivo en la vida cristiana? Vamos a ver por qué el comer lo que nosotros queremos a las horas que nosotros también pues queremos, afecta a nuestro carácter y pues no nos ayuda para obtener las victorias espirituales. Vamos a leer en Hebreos 12:14-17 lo que nos dice la palabra del Señor respecto a esto. Hebreos 12:14-17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe y por ella muchos sean contaminados.
que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue rechazado, y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y qué triste que haya recuerdos de una persona así, ¿verdad? Que dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. Se menciona que por una debilidad de dominio propio, pues perdió algo tan sagrado, algo que no eran solamente las bendiciones terrenales, sino las espirituales. Y para nosotros, ¿cómo es de que esto pues nos ayuda en estos tiempos decisivos de nuestra vida? Y pues vemos que tenemos ahora también la reforma ProSalud, cómo nos ayuda a comer bien, a alimentarnos, a nutrirnos, porque todas esas sustancias de esa creación del Señor son para nuestro beneficio. Cuando Dios hizo los cielos, la tierra, las plantas, los árboles, cuando el Señor lo hizo todo, decía siempre que era bueno y era bueno en gran manera. Así el Señor los dio para nosotros, para nutrirnos, para que nuestras facultades estén despiertas, para que tengamos dominio propio, fortaleza física, mental y espiritual, y de esa manera podamos trabajar en su obra y seguir pues en este ministerio de preparación de salvar almas, llevarle la palabra que nutre, la palabra de verdad, porque también en la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de ahí esa es nuestra sustancia, esa es la sustancia vital, ese es nuestro alimento para nuestra vida. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a leer la nota que dice: las circunstancias de la venta de la primogenitura de Esaú representan a los injustos, que consideran que la redención comprada para ellos por Cristo es de poco valor, y sacrifican su herencia al cielo por tesoros perecederos. Aquí vemos que hubo unas circunstancias, ¿verdad? Ya sabemos la historia, que Esaú pues llegó cansado, vamos a decir, de su hobby, de lo que él le agradaba. Era un muchacho joven, un hombre intrépido, llegó cansado y pues no tuvo esa temperancia, no tuvo ese dominio propio, y pues pudieran ser favorables tal vez para él, puede tener excusa: llegué cansado y pues quería comer, pero no era al grado de que ya iba a desfallecer o iba a morir de hambre, sino que hubiera podido aguantar un poquito más. Y dice también la historia de que en su casa pudo haber tenido hasta manjares, mucho más deliciosos tal vez que las lentejas, pero sin embargo, porque él ya estaba formando su carácter, él ya no apreciaba las bendiciones del Señor, y se le hizo fácil tomar una decisión sin pensar, una decisión a la ligera, puede ser de graves consecuencias, y lo hemos visto en la historia de esta familia. Bueno, pues dice: muchos son dominados por su apetito, y en lugar de renunciar a un apetito malsano, sacrificarán grandes y valiosas consideraciones. Si hay que rendirse, ya sea a la gratificación de un apetito depravado o a las elevadas y celestiales bendiciones que Dios promete solo a los abnegados y temerosos de Dios, los reclamos del apetito, como en el caso de Esaú, generalmente prevalecerán, así como la satisfacción de sus propios deseos, y Dios y el cielo serán virtualmente despreciados. Así que
somos dominados, muchos hemos sido dominados por el apetito y no respetamos este cuerpo, no respetamos lo que comemos, a veces hasta la cantidad, el horario. Hoy tenemos esta bendición de la Reforma ProSalud, la cual nos enseña cómo cuidar este cuerpo que debe y es templo y morada del Espíritu Santo, que fue comprado por un precio. Se pagó la sangre preciosa de nuestro Redentor. Así es que con esa convicción, hermanos, procuremos, pidámosle al Señor la fortaleza para dejar todo apetito depravado, todos esos gustos por la comida malsana que sabemos que pues nos va a enfermar, y al estar enfermos vamos a estar con dolor, con tristeza, no solamente nosotros, sino también hasta a nuestro alrededor, nuestra familia, y no podemos testificar, no podemos hablar, no podemos concentrarnos en las cosas de arriba, porque estamos nosotros con esta angustia de enfermedad. Y por algo el Señor nos ha dado esta luz para así nosotros ayudarnos y prepararnos. Dice, las pasiones corrompidas controlarán especialmente la mente de aquellos que estiman el cielo en tan poco valor. Se sacrificará la salud, se debilitarán las facultades mentales y el cielo se venderá por estos placeres como Esaú vendió su primogenitura. Y hermanos, aquí está un sacrificio tan terrible y tan doloroso que dice que hasta la salud, y de esa manera también se debilitarán las facultades mentales. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que trabaja el enemigo? La mente. La mente la quiere debilitar para que no tengamos esa fortaleza y de esa manera pues seremos derrotados. Y si no tenemos salud, pues hermanos, no vamos a trabajar en la obra del Señor. Así es que pues pensemos muy bien por el camino por el que vamos, y esos los placeres del mundo que nosotros a veces acariciamos o hacemos, pues de esa manera estamos vendiendo la primogenitura, esas bendiciones celestiales. Y hermanos, todo lo que hay aquí en el mundo, pues sabemos que no tiene importancia. Todo como lo dice la palabra de Dios, como lo dijo el sabio Salomón, dice, es vanidad de vanidades. Todo esto va a perecer, pero lo eterno, lo espiritual, es lo que tiene el valor supremo. Esaú era una persona imprudente. Hizo un juramento solemne de que Jacob tendría su primogenitura. Este caso queda registrado como una advertencia para los demás. Cuando Esaú se enteró de que Jacob había obtenido la bendición que le habría pertenecido, si no la hubiera vendido precipitadamente, se sintió muy afligido. Se arrepintió de su acto precipitado, cuando ya era demasiado tarde para remediar el asunto. Así será con los pecadores en el día de Dios, que han cambiado su herencia al cielo por gratificaciones egoístas y deseos perjudiciales. No encontrarán entonces lugar para el arrepentimiento, aunque lo busquen, como Esaú, con diligencia y con lágrimas. Y bueno, hermanos, se nos dejó este ejemplo para que aprendamos y para que no lo repitamos, porque será demasiado tarde ya cuando nosotros hayamos reflexionado o nos hayamos arrepentido. Aunque busquemos la salvación, aunque lloremos, será muy triste ver que hemos perdido las riquezas, que hemos perdido el tesoro, lo que más valía en este mundo, que era
pues buscar, dice que debemos de buscar nuestra salvación con temor y temblor. Ojalá que así sea, hermanos, para cada uno de nosotros, que no se nos haga fácil cuando nosotros pues a veces hasta picamos un poquito de lo que ya no debemos de consumir, sea cual sea el platillo o la comida, o inclusive si comemos esos platos que son prohibidos por el Señor, de esa comida, pues que nos refrenemos. Todavía hay tiempo, el tiempo de la gracia pronto se cerrará y ahí es donde ya no habrá lugar, hermanos, para nosotros arrepentirnos, y las lágrimas no bastarán y no abrirán nuevamente esa gracia. Ojalá que esta lección pues nos llame a todos a pensar y a actuar conforme a la voluntad del Señor. Bueno, pues para terminar nuestra lección nos postramos nuevamente de rodillas para ir a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, gracias por esta lección donde nos recuerda cuál es su carácter de amor y de paciencia, de misericordia. Gracias, Padre, ayúdenos a reflejarlo, ayúdenos a tener dominio propio, a tener paciencia y temperancia. Ayúdenos, Señor, en todo momento y en todo lugar, que le manifestemos que tenemos un Dios, un Padre celestial, que le reflejemos, Señor, y que otros también puedan verlo a través de nosotros. Ayúdenos, Padre, y perdónenos a veces por el mal que hemos hecho, a veces por ser desobedientes. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Señor, gracias. Todo esto se lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.